Señores, se está armando la funa, la gente se ha decepcionado, el aniversario no ha cumplido expectativas y me viene perfecto que justo se vea eso de fondo, pero resulta que no ha sido tan malo. El problema ha estado en que no le han dado el momento de recompensas especial que merecería un aniversario y sobre todo que no han dado un personaje gratis o que no han dado suficiente cantidad de regalos o recompensas por aniversario. Pero como versión tiene un mapa o creo que hasta 2 mapas enormes, tiene una cantidad de deseos decente y que aún está por verificarse si es más de lo que había en la beta porque técnicamente no se contaba el login, ahora hablamos de ello, y hay calidad de vida bastante buena en general que la gente esperaba, es decir, la opinión general a día de hoy es que la versión es God, es de las mejores versiones del juego, que también sería un punto a favor para ser versión de aniversario, pero el problema es que la gente no ha recibido lo que esperaba. ¿Y qué esperaba? Un 10 de aniversario y le han dado un 6-7 como aniversario. Así que señores, dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth o de Hiyuki, dejar un buen comentario para el algoritmo y los puntos del hype, porque vamos a ver el resumen del livestream del aniversario de Wuthering Waves. Deja aquí abajo en los comentarios, estará por aquí los códigos que hay 3 códigos como siempre, astritas, no se olviden de canjearlos que las pierden. Pues bien, lo primero es que viene en la primera mitad como banners, que ya sabíais seguramente, Hiyuki, Yuno y el tercero no me acuerdo, Morni, Hiyuki, Yuno, Morni. Esto ya os lo hice en un vídeo anterior, estaba semi confirmado, ya está confirmado, nos hicimos sorprendidos en stream. Y en la segunda mitad vienen de banners Chisa, Denia, que está aquí, me viene perfecto el fondo, y Frolova rerunea, además de que hay alguna imagen por ahí de Denia sujetando la flor de Frolova, así que igual Frolova y la historia principal de los Fraxidius, de los franceses, lo llaman los franceses en mi comunidad y en la comunidad de Cat, igual tiene mucho que ver porque sabéis que hay una integrante de los Fraxidius, no sé cómo se dice exactamente, que está interactuando muchísimo con Denia, la está de hecho como coaccionando de ciertas maneras y ya veréis cómo funciona el resto de la historia. La cosa aquí, punto muy importante, es que no hay banner recopilatorio. En muchísimos leaks se habló de ello, en muchísimos leaks se supuso por el aniversario anterior y además Wuthering Waves es un juego que si por un lado hay muchos personajes que runean pronto, los que mejores son, hay personajes antiguos que a lo mejor no son tan fuertes pero también tardan mucho en runear porque ellos creen que no van a vender y los esconden, como la propia Shorekeeper, quien quisiera sacar su C2, o algunos otros carries o DPS antiguos que mucha gente se enamoró de ellos y decidió sacarlos C6 con el paso del tiempo y la paciencia. Estos no van a rerunear y no hay un banner recopilatorio que se sepa, a menos que a última hora digan, bueno, pues igual sí. Apunte, como veis está de fondo los prefarmeos de Denia y de Hiyuki para quien quiera sacarlos. Seguramente hago un vídeo, ya hice uno de Hiyuki, haré uno de Denia para que estén al día, ahí está el prefarmeo todo. Posiblemente venga un boss semanal nuevo que es el Aleph primero, el Aleph 1, para que también creo que uno de los materiales es nuevo, que es el de Denia, el de Hiyuki no. Y ahora viene todo lo que va a venir al aniversario, que seguramente lo vean por aquí y ya voy de la mano. Número 1. Va a venir una skin de Morni, pero es de pago. A mí no me ha gustado. A mí la skin de Morni no me ha gustado. Es esta que veis aquí. Es como una ropa un poco casual, de hecho, así de invierno. A quien le guste, enhorabuena. Esto no es tampoco que el aniversario sea mejor o peor por una skin que a mí no me ha gustado. Pero es cierto también que, os explico ahora, no han dado, que muchos lo preguntarán, Phil, ¿hay un evento de gastar dinero? No. Yo sé que si hubiese ese evento habría más funa todavía. Lo que sí es que resetean los por doses. Para quien quiera gastar dinero en el juego, resetean los por doses. Y recordar que quien quiera gastar dinero y ahorrarse mucho, sobre todo con los por doses, puede hacerlo desde aquí abajo, el link de Lootbar, porque los packs, en según qué ocasiones y con códigos de descuento, pueden llegar a estar con VPN incluso a más de la mitad del precio habitual. Así que Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Y aparte de todo eso, seguimos viendo. Así que es cierto que voy a hacer 2 incisos que os va a ayudar muchísimo a nivel de información y es, número 1, hay una cantidad abrumadora de eventos, es decir, creo que no sé si va a haber 12 o 15 eventos en toda la versión. Es una locura la cantidad de eventos que va a haber, por ende, astritas, casi digo protogemas. Y al mismo tiempo hay algunas collabs que los han anunciado como, oh, mira estas collabs, pero realmente son todas de pago, que son solo skins para la moto. Y luego está la skin de Hiyuki, que igual la vemos ahora en el vídeo de fondo, y está muy bien la skin de Hiyuki. Seguimos, que seguramente este vídeo nos la va enseñando todo. Por cierto, punto a favor, que de hecho nos lo enseña el vídeo. Va a haber, creo que son 3 main quest.
Ahí están las tres. Y esto no solo son astritas y experiencia de unión, sino que además es calidad y cine, porque las misiones de Wuthering Waves nadie puede decir que son espectacularmente bonitas, bien trabajadas y, en mi opinión, mejores que las de Genshin. Entonces, que te traigan 3 sí que es espectacular, es muchísimo y va a ser mucho disfrute y cine para la gente. Luego, mapa nuevo, viene mapa nuevo, pero es que además, concretamente en Genshin, a la gente le gusta mucho cuando viene mapa nuevo y cada día traen menos mapa. Aquí creo que van a traer no solo una, van a traer 2 zonas grandes. Así que aquí me sorprendió muchísimo, como ven aquí, 2 zonas bastante grandes. Creo que no sé si anunciarán una tercera que es más pequeña. Esta es parte de la segunda, que es un área nueva. Más parte de la segunda. Es una locura. Se supone que va a haber dos zonas enormes o una tan grande que en este caso suponga como, no sé. Es tan grande que van a meter 2 eventos de exploración de zonas. Estos eventos que suelen traer uno por zona para ayudarte a explorar, van a traer 2 de esos eventos. Luego, esto es un eco nuevo. De los ecos no hay mucho que hablar. Simplemente está el nuevo eco de Glacio, de Helio, de Hiyuki y otro set aparte que es azul con un escudo, que será un set de soporte nuevo que no sé lo que hace, seguramente está en la beta, así que cuando sepa lo que hace, si realmente merece la pena, os traigo un vídeo para que sepáis lo que hace el nuevo set nuevo de ecos. Por aquí, como veis, este es el set nuevo. El de Hiyuki que veis abajo está pues con el elemento helio ahí y luego está, como digo, el del escudo azul que no sé qué hace, si alguno lo sabe que lo ponga en los comentarios y le leeré y muchas gracias, pero espero que sea global o que sea un elemento de soporte o veremos qué hace ese nuevo elemento. Luego, esto es nuevas alas para la moto. Aquí ganamos. Esto para mí me parece algo espectacular. Aquí ganamos. Las alas para la moto hacen que literalmente a día de hoy la exploración ya no solo sea buena como antes, sino que sea infinita. Es una locura. O sea, no es infinita porque hay una barra ahí de aguante, como veis, pero bueno, es espectacular. Y luego aquí un montón de retos nuevos de la zona nueva. Esto es básicamente otro evento de exploración de la zona nueva. Esto es otro evento normal que es un Tetris. Estos son nuevos mecanismos que tardaron mucho tiempo explicando esto y nadie lo entendió, rollo, esto le da igual, no lo expliques tanto tiempo. Esto es un eco fantasma nuevo. Aquí está la skin de este eco coste 3, que suele ser el de Aemeth y seguramente también de Helio, del nuevo set de Hiyuki y demás. Esto es una calidad de vida, que es el gestor de apariencias y skins del rover, que para vosotros estará muy bien seguramente, como presets. Y luego aquí, estos son más eventos al final, estos son todo... creo que esta skin del rover es gratis, de la moto. Esto no sé si es gratis o no, esto es de Aemeth. Y aquí empiezan eventos de aniversario. Hay muchísimos, pero muchísimos. O sea, hay un montón de astritas y tiempo para jugar. Evento, son distintos. Esto es otro eco fantasma. Ese es el eco que utiliza Morny, por ejemplo, de coste 4. Evento. Y las recompensas, que diréis, bueno, estos son 2 skills, o sea, 2 accesorios de los personajes. Esto es un dango de Hiyuki para la moto. Y esta es la skin de la moto que os dije. Me parece la mejor skin del juego. Ahora mismo, la mejor skin de una moto del juego. Esta yo la voy a sacar porque me gusta. Y luego, las recompensas, que ya estamos acabando. Que muchos dirán, bueno, Phil, se supone que esta interface de Chisa creo que es de pago. Dice New Merch. Es de pago esta skin de Chisa y mucha gente se enfadó por ello. Pero bueno, sin más. Otro evento de exploración, como veis por aquí, que decía, relacionado con lo de antes. Evento de fotos, que ya conocéis. Este evento que mucha gente dice que es muy bueno en Guwa, yo no sé lo que es, o creo que si quedó remanente permanente sí lo hice, pero bueno. Puertas God, me dijeron, así que dejadme un al 10 en el chat o explicarme qué son estas puertas God aquí en los comentarios, porque yo no sé lo que es, pero la gente se puso muy contenta. Luego, estas son las puertas God, estas que a la gente le gustó. Y van a cambiar toda la interface del juego. El juego se va a ver mucho más bonito. A partir de ahora, el juego, como pueden comprobar, va a cambiar el inventario, el menú de personajes, el menú de ecos. Todo el juego, la interface completa va a cambiar, que es esto que están viendo por aquí. Estos son nuevos este es el evento. Luego hay nuevos hologramas. Estas son las colaboraciones de pago que están por aquí para que las vean. Son simplemente skins de la moto y todas son de pago. El Pragmata, el Resident Evil 30 aniversario, Haikyuu, hay un montón. Luego, otro evento. Este es el Sigilium, que va a venir a los hologramas. Ya saben, los hologramas, Sigilium. Login. Ahora sí, las recompensas. ¿Cuántas vienen? Pues bien, estos son cámaras nuevas. Esto es una optimización nueva. Y es que en todas las armas, a partir de ahora, van a incluir animaciones
estáticas. Es decir, mientras tú estás con el personaje y sale el arma tendrá una animación extremadamente trabajada y bonita para vender, imagino, más las armas. Esto es parte de lo que os decía de las optimizaciones y calidad de vida. Ahora puedes cambiar el modo del personaje, si quieres que sea en este caso ruptura de tonalidad o estallido de fusión en AMED, desde el tema del selector de equipos. El selector de equipos para la torre y los endgames están mucho más optimizados, como también estáis comprobando desde aquí. Y bueno, todo el menú ha cambiado. Como ven, el menú de ecos y el menú de talentos del personaje también se ve extremadamente más bonito, pulcro, pulido y optimizado. Esto también es algo bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Luego, más calidad de vida, el menú de la mochila. Y aquí, esto yo no sé si es humo, con lo cual haré un vídeo aparte y esperaré la reacción de la gente. Pero la gente pedía optimización y nos han dado optimización. Cuidado con eso. Lo que pasa es que yo he hecho un llamamiento a la calma y el sentido común, porque igual es humo y nos cuentan muchas cosas raras, o igual es una optimización real donde va a ir muchísimo mejor el juego, y esa optimización que se pedía, por la cual han funado muchísimo al juego, ahora sí que va a funcionar muy bien y va a hacer que los dispositivos no exploten y que lo puedas jugar en tu móvil patata o en tu PC mucho mejor que antes. Entonces yo no sé hasta qué punto esto es humo o no. Si no lo es un punto muy grande e importante para el aniversario. Poca broma con la optimización. Luego, estos son ejemplos de optimización y una especie de DLSS. Puedes borrar recursos antiguos. Han metido una optimización para borrar recursos antiguos y borrar misiones antiguas, eventos antiguos. Todo lo que has completado para poder liberar, dijeron, hasta 37 gigas de misiones antiguas y hasta 15 gigas de eventos antiguos y demás, que está muy bien también. Y bueno, recompensas. Lo último más importante, que los editores pondrán por aquí la foto de las recompensas que salieron. Básicamente, las recompensas finales que hay de aniversario son, en logins y deseos, 45 tiradas promocionales, entre las cuales son 35 deseos de personaje y 10 deseos de arma, 45, que en Genshin estamos acostumbrados a que nos des 20, así que es más del doble y en mi caso concreto estoy contento. Y 10 deseos más del permanente, con lo cual en total son 55, que son 35 de personaje promocional, 10 de arma, 45 y 10 del permanente. 55 deseos que dan en la versión como aniversario. Para mí es mucho. Lo único que faltó, igual un personaje gratis, y hay gente funando y haciendo ahí cosas en Twitter y bueno, lo que ya conocéis. Igual hago un vídeo aparte de mi opinión del aniversario y explico mi opinión, porque esto es un resumen, pero espero que os haya gustado mucho y gracias por ver el resumen hasta el final. Cuidas mucho, tened muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.